Bien, saludos. En este video vamos a hablar de qué son los errores en física, cómo se clasifican y cómo se acumulan cuando realizamos algún cálculo. Ahora bien, tal como hemos discutido anteriormente, los fundamentos de la ciencia, y eso es cierto especialmente para física, es la medición. En la física medimos diversas magnitudes, la longitud, el tiempo, la masa, etc. ¿Qué ocurre? Bueno, hemos visto que las mediciones llevan con ella algún grado de incertidumbre. Y esa incertidumbre es a lo que llamamos errores. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando nosotros medimos alguna magnitud, es decir, comparamos un patrón conocido con la magnitud que yo quiero determinar su valor, es prácticamente inevitable que no se cometa algún error. Esto puede deberse a diferentes factores, ya sea la persona que mide, ya sea el instrumento, la apreciación que tenga o no. Por ejemplo, si la apreciación de un instrumento es muy pequeña, la persona que mide se va a ver obligada a estimar alguna cifra. Puede deberse también a que el instrumento no está calibrado o no está siendo usado correctamente. En fin, hay diferentes fuentes que de eso vamos a tratar más adelante. Ahora vamos a hablar un poco acerca de dos términos que generalmente se usan indistintamente, que son la precisión de una medida y la exactitud. Entonces, acá les voy a poner una figura para explicar estos conceptos, o mejor dicho, diferenciarlos más fácilmente. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de la exactitud. La exactitud, ¿qué es? Bueno, esta cualidad de una medición lo que me indica es qué tanto se acerca el valor que he medido al valor real. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. La exactitud básicamente nos indica qué tanto se acerca el valor medido al valor real de una magnitud en cuestión. Ahora bien, ¿qué nos indica la precisión? La precisión lo que nos indica es qué tan cerca están las medidas que he tomado entre sí. Es decir, qué tan cerca están las medidas una de otra. Entonces, ¿qué podemos ya distinguir entre la precisión y la exactitud? ¿Qué diferencia podemos ver? Bueno, lo que vamos a notar es que la exactitud básicamente me da una idea de la cercanía del valor medido con respecto al valor real, mientras que en la precisión no se tiene en cuenta cuál es el valor real, simplemente lo que se relacionan son los valores medidos. Entonces vamos a ver acá, en este dibujito, vamos a ver un ejemplo. Puede imaginarse también que es, por ejemplo, un blanco al que están lanzándole una flecha. Entonces, de estas tres figuras, intenten pensar cuál es la que muestra, digamos, si suponemos que el valor real es la bolita roja, en cuáles se muestra precisión en las medidas, en cuál se muestra exactitud y qué se muestra en el otro. Entonces, decimos la bolita roja o el punto rojo es el valor real, mientras que los otros puntos grises son valor medido. Entonces, si esto fuera un blanco y yo lanzara las flechas y me quedan como en el primer caso, ¿qué yo puedo decir? Que mi tiro
o mis tiros, mejor dicho, fueron exactos o fueron precisos. En este caso, no fue ninguno de los dos. ¿Por qué? No fue exacto, porque no me acerqué al valor real, y no fueron precisos porque no se acercaron entre sí. Entonces, ahora veamos el segundo caso. En el segundo caso, ¿estas medidas son exactas, precisas o qué? Entonces, ¿qué voy a ver? No son exactas porque no se acercaron al valor real, pero son precisas porque se acercaron entre ellas. Y acá en el tercer caso, vemos que las medidas son exactas porque se acercaron al valor real y también son precisas porque se acercaron entre ellas. Pero bueno, como habíamos dicho anteriormente, en todas las mediciones hay algún grado de incertidumbre o de error. Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican estos errores de acuerdo a sus causas. Entonces, hay tres grandes clasificaciones de los errores. Están los errores sistemáticos, también le llaman sistémicos. Están los errores aleatorios y están los errores de negligencia, que también se le llamaba hace un tiempo, o se le llama burdos. Entonces, ¿cuál es cuál? Bueno, pues empecemos hablando acerca de los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son aquellos de los que se conocen las causas y por lo tanto pueden ser corregidos, como por ejemplo un instrumento mal calibrado. Por ejemplo, si una balanza está mal calibrada, usted se va a dar cuenta, la va a calibrar. O por ejemplo, un termómetro que usted ahí está usando por alguna medición, pero usted se fija que cuando el agua empieza a hervir, la temperatura que muestra es 105 grados, sabiendo que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿cierto? Ahí usted va a saber que el instrumento está mal calibrado y lo volverá a calibrar. Esos son los errores sistemáticos. Entonces es importante que se puedan corregir. Mientras tanto, los errores aleatorios son aquellos que se desconocen las causas y por lo tanto no se pueden corregir. Los errores aleatorios pueden ser, por ejemplo, errores de los instrumentos, especialmente los instrumentos electrónicos que se usan para medición, los instrumentos digitales que hay hoy en día, que la mayoría están digitalizados. Por ejemplo, puede deberse a alguna fluctuación en el voltaje o en la temperatura, algún componente o microcontrolador funcionando como no debería. Eso podemos decir que son los errores aleatorios. O a variables que no tomamos en cuenta. Puede ser que alguna medición sea afectada por la temperatura o por la presión, etc. Y bueno, los errores por negligencia o los errores burdos son básicamente equivocaciones. Por ejemplo, que usted está leyendo una longitud y vio 6 y escribió un 8, por ejemplo. O pudo ser que iba a escribir 3.48 y se le olvidó poner el 4 y puso 3.8. Básicamente ese tipo de errores. Un ejemplo de error burdo también puede ser que haya visto la escala incorrecta.
por ejemplo, que yo hubiera estado midiendo en centímetros y hubiera estado usando una regla que está en pulgada y no me hubiera dado cuenta, por ejemplo. Entonces, estos errores burdos, cuando uno los identifica, pues no los incluye en el análisis de los errores, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar los errores? Bueno, vamos a empezar imaginando que yo realicé mediciones. Medí, vamos a decir, la longitud de un escritorio. Entonces, digamos que esto se realizó una actividad grupal y cada quien tomó una regla, o puede ser incluso hasta un instrumento diferente, uno puede ser una regla, uno puede ser una cinta métrica, etcétera, etcétera. Pero el caso es que obtuve, o cada miembro del grupo, que eran 5 personas, cada una realizó una medición, obtuvo 5 mediciones diferentes. Entonces vamos a decir 2 puntos. Bueno, era la longitud de una mesa. Así que vamos a decir, digamos que tenemos estos valores. Bueno, vamos a empeorar un poco el último valor. Tal vez la persona... Aquí vemos que todas las medidas están cerca, es decir, son precisas, pero que estén cerca no significa necesariamente que estén correctas o que sean exactas. Pueden estar todas igual de mal, pero vamos a decir que esta persona se aleja un poco de la medición de sus compañeros y tiene 50. Así. Ok. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de el promedio. Vamos a analizar estas medidas. Vamos a hablar entonces del promedio o de la media de las medidas. ¿Qué me indica el promedio? El promedio, básicamente, mide la tendencia que tiene esta medida. ¿Hacia dónde tiende? Tendencia central. Entonces, para calcular el promedio, de este caso de la longitud, si a esto llamo longitud 1, longitud 2, longitud 3 y así sucesivamente, pues lo que voy a tener ahora es el promedio de las longitudes. Y como ustedes sabrán, el promedio se obtiene sumando todas las cantidades que intervienen y dividiéndola entre la cantidad de medidas. Entonces, en este caso, el promedio, que sería L, cuando ese promedio se denota con esta rayita aquí arriba, sería igual a ¿qué? A la suma de las 5 longitudes y a esto lo dividimos entre 5. Entonces, el promedio aquí va a ser igual. Bueno, voy a sustituir ahora simplemente 735, 1.741, 1.737, 1.742, más 1.750. Todo esto estaba en metros. Y aquí lo divido entre 5. Voy a realizar esta suma que hay acá y la voy a dividir entre 5. Sumo estas medidas, el resultado fue 8.705 metros y al dividirla entre 5 tengo el valor del promedio que resultó ser 1.741 metros. Ahora bien, ¿qué hago luego de hallar el promedio? Voy a hallar algo que se conoce como desviación. ¿No?
¿Qué es la desviación? Bueno, como su nombre lo indica, esto es una medida de qué tanto se alejan cada una de las mediciones que hemos realizado con respecto al promedio o a la tendencia central. Entonces, ¿cómo la calculamos? Bueno, la desviación es básicamente la diferencia entre la medida y el promedio. Pero, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a ver. Primero vamos a calcular la desviación para cada cosa. Que en este caso vamos a restarle el promedio a cada medida, obteniendo los valores entonces de cada desviación, que se los voy a presentar ahora a continuación. Bien, estos fueron los valores que encontré de la desviación. Como pueden ver, como el promedio coincide con la longitud 2, mejor dicho, con la medida 2 de la longitud, pues no hay una desviación en ese caso. Entonces, básicamente es lo que tengo. Entonces, al yo ver las desviaciones, puedo notar qué tan exactas fueron las medidas con respecto a la que yo ahora considero como verdadera o como el valor más probable, que es el promedio. Entonces, ¿qué voy a tener acá? ¿Cómo yo podría cuantificar entonces la desviación total? Bueno, lo primero que se nos ocurre sería sumar estas desviaciones, ¿cierto? Pero ¿qué puede ocurrir? Si yo tengo, por ejemplo, haciendo un paréntesis, las siguientes medidas. Yo tengo las medidas 3, por ejemplo, 3 metros, 1 metro, 3 metros, 1 metro. Este ejemplo voy a llamarle H1, H2, H3 y H4. El H promedio, ¿cuál sería la suma de todo esto? 3 más 1, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entre la cantidad de medidas, que son 4, entonces 8 entre 2. Entonces, ¿cuál sería el promedio? Entonces el promedio sería 2 metros. Ahora bien, para yo calcular la desviación a cada una de esas medidas, yo debería restarle entonces el promedio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Tengo 3 menos 2, que es 1. 1 menos 2, que es menos 1. 3 menos 2, que es 1. Y 1 menos 2, que es menos 1. Aquí tengo mis desviaciones. Puedo ver que las medidas realmente no son muy precisas. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Veo que tampoco son muy exactas porque las desviaciones son muy grandes. Entonces, ¿cómo yo puedo cuantificar qué tanto se desviaron en general? ¿Qué va a ocurrir? Si yo sumo estas desviaciones, la desviación total, ¿qué va a pasar? 1 menos 1, 0. Más 1, 1. Menos 1, 0. Si yo sumo esas mediciones, si yo sumo esas desviaciones, como hay algunas positivas y algunas negativas, se pueden anular en este caso, que es algo ridículo. Porque porque lo que yo estoy diciendo aquí es que en general no hay ninguna desviación, y eso no es cierto. Las medidas están muy dispersas entre ellas, y también con respecto al valor central. Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar
el valor absoluto de esta medición. ¿Para qué? Para que las desviaciones se vayan agregando, sin importar si son desviaciones por debajo del valor esperado o por encima. Entonces, aquí es que vamos a hablar acerca de la desviación absoluta, que es básicamente el valor absoluto de la desviación. Es decir, si hay algún valor positivo, simplemente lo ponemos, perdón, si hay algún valor negativo, lo ponemos positivo. Y bueno, se representa por una D mayúscula. En este caso sigue siendo 0. Y bueno, aquí tengo estos valores, que ahora todos son positivos. Y entonces, por ejemplo, en el otro caso hipotético, que acabamos de hacer un poquito rápido, sí se va a cuantificar en este caso la desviación total sería 1. La desviación absoluta de esto sería 1. Serían 4, 1, sería 4. Entonces, fíjense que sería una desviación, en este caso, total de 4 metros. Mientras que el promedio es 2 metros. Entonces, fíjense qué terrible fueron esas medidas, que la desviación total fue, bueno, muchísimo más grande que el promedio. Pero este no es el caso que vamos a analizar. Vamos a seguir con nuestro caso acá. Entonces, ahora tengo o conozco la desviación absoluta en cada caso. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, lo siguiente es calcular el error absoluto. Que es básicamente el promedio de estas desviaciones absolutas. Vamos a anotarlo como una mayúscula y vamos a decir que va a ser la desviación absoluta 1 más la 2 más la 3, etcétera, etcétera. El promedio de las desviaciones absolutas. Así que acá simplemente, ahora sustituyo 0.006 más 0, bueno, voy a ponerlo más 0, más 0.004, más 0.001, más 0.009. Todo en metros y entre 5. Cuando realizo esta suma que obtengo, aquí hay 0.011, 0.020 metros entre 5 y finalmente entonces tengo el error absoluto es 0.004 metros. ¿Qué me indica el error absoluto? Bueno, para responder esta pregunta, déjenme comentarles que generalmente las mediciones se escriben de la siguiente forma. X más menos E de X. ¿Esto qué significa? Esto sería el valor central o esperado o el valor promedio que nosotros hemos calculado y este sería el error absoluto de esta medición. Entonces, en nuestro caso, ¿qué valores serían estos? Bueno, vamos a ver. En este caso nosotros tenemos L promedio más o menos, vamos a llamar esto el error de L, el error absoluto de L. L era 1.741, 1.741
metros, ¿verdad? Más o menos 0.004 metros. Esto es lo que tenemos acá. Pero, ¿qué me representa esto? ¿Por qué lo escribo de esta forma? Bueno, básicamente, lo que nos indica el error absoluto, y a eso se debe la forma en que se escribe las medidas, que seguro en algún lugar han visto alguna medida así, nos indica qué tan dispersas están entre ellas, o mejor dicho, qué tan precisas fueron. De manera que a este valor, que es el valor promedio, yo lo voy a sumar y a restar el error absoluto para ver qué obtengo. Entonces, si sumo 1.741 más 0.004, ¿qué voy a obtener? 1.745 metros. Si por el contrario lo resto, ¿qué voy a obtener? 1.737 metros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este básicamente es el rango de valores donde yo puedo encontrar esta medición, básicamente. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a decir que esta longitud, según las estadísticas, mientras más datos, mientras más mediciones realice, mejor va a ser esta estimación. Yo voy a tener aquí que las personas que midan eso, que midan esa longitud de esa mesa que yo medí, básicamente van a medir valores de longitud entre 1.737 metros y 1.745. Eso es lo que más se espera encontrar. Entonces podemos decir que el valor tiende a, o el valor medido va a tender a estar en este rango de valores. Entonces, mientras mayor sea el error absoluto, eso indica que las mediciones van a ser más dispersas y por lo tanto menos precisas. Así que lo que nosotros siempre queremos, o bueno, esperamos, aunque no siempre lo logramos, es que el error absoluto sea pequeño. Entonces, hay otro tipo de error que también es muy común ver, que es el error relativo, que nosotros vamos a denotar por una E minúscula. ¿Qué es el error relativo? Bueno, pues como su nombre lo dice, es un error que me relaciona el error absoluto con el valor promedio. Porque dos medidas pueden tener el mismo error absoluto, pero dependiendo de su promedio, este puede ser un error relativo grande o pequeño. Vamos a ver ahora. Error relativo es error absoluto entre promedio. Y en nuestro caso, el error relativo de la longitud que acabamos de calcular va a ser ¿cuánto? El error absoluto, que fue de 0.004 metros, entre el valor promedio, que es 1.741 metros, y todo esto multiplicado por el 100%. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el error relativo de esta longitud, cuando haga esta operación, voy a tener que fue de 0.23%. Un error bastante pequeño. Y si ustedes se fijan, en las medidas que yo he tomado aquí, solo varía en el milímetro. Y una variación no tan considerable. Entonces es razonable que el error sea tan bajo. Ahora bien, vamos a imaginar que tenemos estos dos sets de datos para ilustrar mejor la importancia de conocer el error relativo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar?
vamos a necesitar conocer los valores promedio. Por ejemplo, A promedio sería la suma de todo esto dividido entre 4, que sería 402 metros. Mientras que el H promedio acá sería la suma de todo esto dividido entre 4, que serían 2 metros. Al hallar las desviaciones absolutas, voy a poner aquí de 1, de 2, de 3, de 4. Vamos a ver cuántos serían. A ver, las desviaciones absolutas, me disculpo, serían 1 para cada caso, para todos los casos. Si hago la resta, en algunos casos, o sea, la desviación normal, en algunos casos va a ser negativo, en otro positivo, pero si hago la desviación absoluta, solamente voy a tomar o voy a tener valores positivos. En este caso, todos serían de 1 metro, resultando en el error absoluto, que recuerden que es un promedio de las desviaciones absolutas, igual a 1 metro en cada caso. Entonces el error absoluto de A es 1 metro y el error absoluto de H también es 1 metro. Entonces voy a tener finalmente que A va a ser igual a ¿qué? A 402 metros más o menos 1 metro. Mientras que H va a ser igual a ¿qué? A 2 metros más o menos 1 metro. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Si nosotros miramos estos dos valores, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí básicamente estoy diciendo que es muy probable que cuando yo mida esta longitud de lo que sea, voy a obtener valores entre 401 y 403, que no es nada descabellado porque es algo de 400 metros. Sin embargo, para esta longitud, lo que estoy diciendo es que puedo hallar valores de 1 metro a 3 metros. Ahora, relacionado, es como una mesa que usted no sepa si mide 1 metro o mide 3. Es un poco ridículo eso. Mientras que cuando la longitud es más grande, los errores, o mejor dicho, un error de 1 metro, no se percibe igual en una longitud de 400 metros que en una longitud de 2. Porque en el segundo caso, básicamente, el error es la mitad de la magnitud que usted está calculando. Entonces, aquí es que viene a darnos una mejor idea el error relativo, a cuantificar esta percepción que ya de por sí tenemos. Porque por ahora, lo único que me dicen los números es que estas dos longitudes tienen el mismo error absoluto. Pero vamos a ver de cuánto es el error relativo. Entonces, el error relativo de A sería ¿cuánto? El error absoluto entre promedio. Por 100%, bueno. Y para H, algo similar. Error absoluto, promedio, por 100%. Entonces, si yo realizo esta operación, 1 entre 402 por 100, ¿qué voy a tener? 0. Aproximadamente 25% de error, que es un error bastante pequeño, muy bueno. Mientras tanto, ¿qué voy a tener acá? 1 entre 2, 0.5, ¿verdad? Por 100%, 50%. Es un error sumamente grande. Las medidas están sumamente dispersas con respecto a la tendencia central. Y esto es básicamente lo que se indica como el error absoluto. Entonces, las medidas también se estilan escribir tomando en cuenta el error relativo. Por ejemplo,
esta misma podría expresarse de esta forma. 402 metros más o menos 0.25%. O 2 metros más o menos 50%. Entonces, esto fue con respecto, aquí está expresada esta medida acompañada de, básicamente, de su grado de incertidumbre, de dispersión, de su error. Ahora bien, todas las medidas tienen esto. ¿Qué ocurre entonces cuando yo realizo operaciones con medidas? ¿Cómo yo tomo en cuenta estos errores? Bueno, lo primero es que los errores, mientras más operaciones yo realice, se van acumulando. Vamos a ver ahora un poco acerca de la acumulación de errores. Para eso, empecemos con un ejemplo. Aquí digamos que tengo un área, digamos que eso es un campo. Y yo medí esta área. Esta voy a llamarle base por cuestión de comodidad y esta voy a llamarle altura. Yo realicé distintas mediciones y pude obtener los siguientes valores. Ok, vamos a tener estos valores de acá. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, que los valores de H que yo voy a poder encontrar oscilan principalmente entre 9.5 metros y 10.5 metros, ¿verdad? Al 10 le sumo y le resto 0.5. Mientras que los valores para B, que yo puedo encontrar con más probabilidad, que puedo medir, van a estar entre 29 metros y 31 metros. Entonces, si yo voy a calcular, por ejemplo, el área, sabemos, ¿verdad?, que va a ser por altura. Pero ¿cómo yo tomo en cuenta estos errores? Bueno, a primera vista yo puedo decir, bueno, el área, déjame calcularla con la menor base que yo puedo encontrar según este análisis que hice, 9.5 metros, y la menor altura, 29 metros. Pero, esta sería el área pequeña. Pero también déjame hacer lo contrario. Déjame calcularlo con el mayor valor de H que yo podría encontrar, 10.5 metros, por el mayor valor de B que yo podría encontrar según análisis que hice. ¿Y qué resultados voy a obtener? Bueno, estos son los resultados que obtengo. Voy a ignorar un poco el criterio de cifras significativas por motivos pedagógicos. Entonces, básicamente, ¿qué voy a tener acá? Bueno, yo voy a tener que mi área, yo voy a estar, o va a tener un valor probable entre estos dos, entre 275 metros cuadrados y 325 metros cuadrados. Pero ¿cómo yo puedo determinar la acumulación de errores sin tener que recurrir a esto? Porque pues ya hay unas reglas que han sido deducidas a partir del uso del cálculo, que no vamos a ver en esta materia, o al menos no en este video, que me relaciona cómo se propagan los errores o las incertidumbres dependiendo de la operación que se realice. En este caso tengo una multiplicación de la base y de la altura para hallar el área. Entonces, ¿cómo puedo realizar esto? En primer lugar, voy a tener que el valor promedio del área va a ser igual al producto del valor promedio de B y el valor promedio de H. Esto será igual a ¿qué? El valor de B promedio, viene siendo este,
son 30 metros y el de H, viene siendo este, son 10 metros. Entonces, mi valor de área promedio va a ser igual a ¿qué? 30 por 10 son 300 metros cuadrados. Entonces, aquí yo tengo la primera parte. El área va a ser igual a 300 metros cuadrados más o menos. Ahora acá debo poner el error o mejor dicho, el error que se acumula al yo calcular el área, porque siempre se van haciendo mayores los errores, como podemos ver acá. Aquí los errores eran de 1 metro si acaso, una diferencia de 2 metros, pero miren aquí que al multiplicar la diferencia entre las dos posibles áreas es de 50 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo yo cuantifico ese error de esta área? Básicamente el error de un producto. Bueno, el error de un producto, en este caso, el error absoluto del área va a ser igual a ¿qué? Bueno, vamos a tener que el error absoluto del área va a ser igual a la medida de B por el error absoluto de H más la medida de H por el error absoluto de B. Es decir, B son 30 metros, el error absoluto de H son 0.5 metros, más H son 10 metros, y el error absoluto de B es 1 metro. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 30 por 0.5 son 15 metros cuadrados y 10 por 1 son 10, pero metros cuadrados. Por lo tanto, el error absoluto del área va a ser, según estos cálculos, 25 metros cuadrados. Es decir, el área va a ser 300 metros cuadrados más o menos 25 metros cuadrados. Es decir, puede ser, o básicamente va a estar en ese rango, 300 menos 25 son 275, que fue muy parecido a lo que encontramos aquí. Y 300 más 25 son 325, que también es muy parecido a lo que encontramos acá. Entonces, así se acumulan los errores. Bueno, en este caso, en el caso del producto. También hay otra forma de calcularlo, que es con respecto a los errores relativos. Entonces, aquí, si yo tuviera fuera el H, pero expresado en función del error relativo, recuerden que el error relativo es el absoluto entre el promedio por 100%, entonces en el caso de H sería 0.5 entre 10 por 100%, entonces sería 10 metros más o menos, 5%. Y en el caso de B sería 30 metros más o menos, vamos a calcular el error relativo de B, sería 1 entre 30 por 100%. Entonces sería 3.33%. Entonces, ¿cuál sería el error de B? De A. A seguiría haciendo esto mismo. Multiplico, si es B por H, multiplico los valores promedio, que sigue siendo 300 metros cuadrados. Entonces aquí, el rango me lo va a dar más o menos, pero ahora voy a hacer es el error relativo. Entonces, en el caso de un producto, el error relativo de A en este caso va a ser igual a ¿qué? Al error relativo de H más
el error relativo de B. Entonces, en este caso, sería 5% más 3.3%, resultando finalmente en 8.3%. Recuerden que esto es periódico. Entonces aquí tengo 300 metros cuadrados, más o menos 8.33%. Pero vamos a ver si da parecido. ¿Cuál es el 8.33% de 300? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, agarramos, multiplicamos 300 por 8.33 y lo dividimos entre 100. Y el 8.33% de 300 metros cuadrados es 25, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, hay tablas donde se especifica cómo calcular la acumulación de errores, pero acá yo le voy a poner, por ejemplo, en el caso de la suma y la resta, suma y resta, y en el caso de la multiplicación y la división. Y bueno, en el caso también de la potenciación. Básicamente esto es lo que tengo. En la suma y la resta puedo encontrar el error absoluto. Si por ejemplo tengo que B es igual a C más D o a C menos D, no importa. El error absoluto de B lo voy a obtener sumando los errores absolutos de C con el error absoluto de D. Mientras que en la multiplicación, si yo tengo, por ejemplo, estoy multiplicando C por D, o en la división que estoy dividiendo C entre D, voy a tener que el error relativo es la suma de los errores relativos en ambos casos. Mientras que el error absoluto, en el caso de la multiplicación, es multiplicar el promedio o el valor central de C, por ejemplo, por el error absoluto de D y sumar con el valor de D por el error absoluto de C. Es decir, multiplicar un valor con el error de la otra. Mientras que en la división es prácticamente lo mismo, solo que aparte de esto divido entre el cuadrado del denominador. Mientras tanto, en la potenciación, si yo tengo que una cantidad B es igual, por ejemplo, a C a la 3, el error relativo de B va a ser 3 veces el error relativo de C, es decir, el exponente que tenga C. Entonces, pueden elegir, bueno, en el caso de la multiplicación y la división, que tienen dos opciones, ya sea encontrar el error relativo o el absoluto. Recuerden que siempre que tengan uno, pueden hallar el otro, sabiendo que el error relativo es el absoluto entre el promedio multiplicado por el 100%. Y bueno, hasta aquí este video. Espero les haya servido.